Ya está con nosotros el ministro de Salud, el doctor Luis Francisco Sucre. Como siempre, pues un placer recibirlo, ministro. Tiempo de no verle. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos ustedes y buenos días a todas aquellas personas que nos ven y nos escuchan. Y paso seguido, por supuesto, y primero que todo, darle gracias a Dios que nos permite estar un día más compartiendo con ustedes y podernos comunicar con toda esa teleaudiencia. Porque hay algo que me gustaría empezar pues, con su salud, ministro. Usted estuvo retirado un tiempo por una situación. Eso que pasó ya está pues, eliminado totalmente. ¿Cuál es la condición suya de salud? Bueno, mira, Fernando, gracias a Dios, yo creo que yo soy un testimonio de fe, yo soy un testimonio de que, como decía hace un momentito el ingeniero Blandón, Dios sabe cómo hace las cosas, yo me siento muy bien, estoy muy bien, seguí las indicaciones de nuestros médicos panameños, gracias a Dios todo salió bien, aquí me tienen hoy en día dando batalla nuevamente, todo a favor de nuestro país, ¿no? Sí. Y haciendo lo que haya que hacer para que la salud del pueblo panameño camine y marche bien. Bueno, sobre el presidente, ahora mismo, ¿se ha sabido algo? Si ya se vio en Houston con algún médico y cuál es el pronóstico que puede rondar toda esta situación. Bueno, como todos sabemos, él se fue en el día de ayer, Sí. ya en horas de la noche él estaba allá, estaba ubicado, tranquilo. Él es un hombre muy positivo, creyente en Dios también, por supuesto, y es un hombre súper fuerte, ¿no? De un estado de ánimo envidiable. Entonces, él realmente está bien. Hoy él debe de empezar con eso, su primera cita con sus médicos allá, para que entonces le digan exactamente cuál es el camino a seguir. Va a tener una batería de exámenes y de citas durante esta semana para estar regresando el fin de semana si Dios no lo permite. Su síndrome, su situación es un síndrome intermedio mielodisplásico, lo que dice que hay que hacerle algunos estudios y actualmente, sobre todo, se hacen estudios genéticos para saber exactamente qué tipo de tratamiento es el que mejor le va. Ya las enfermedades neoplásicas han ido pasando al estudio genético. El tratamiento se dirige según lo que nos diga la genética. Antes, en la ciencia, lo que se hacía era que se te da un montón de medicamentos porque no se sabían exactamente Sí. qué gen te beneficiaba y qué no. Actualmente se eliminan o se cambian o se reducen dosis o se aumentan dosis de determinados tratamientos según tu estudio genético. Así que, pero tendremos que esperar. Realmente yo no quiero adelantarme a cosas. Yo creo que dentro de todo puede haber un buen pronóstico. Por ser un síndrome intermedio, está en un estado en el cual se pueden hacer diferentes tratamientos, pero esto al final lo deciden los hemato-oncólogos, que son los especialistas en la materia, y que cuando el presidente regrese nos tendrá, bueno, la información que ustedes tengan a bien pedirle. Él es un hombre sumamente claro y transparente, y además sobre todo valiente. Fíjense que él, ante una situación personal, tomó la decisión de hacerlo público como hace y debería de hacer todo líder, ser honesto, sincero con la población que él dirige. Bueno, también hay que añadir que pues acaban de anunciar que salió positivo el doctor Enrique Lao Cortés en COVID-19. Así es, ya estuvimos conversando con él en el día de ayer. Lógicamente su situación eh, eh, física es bastante buena, aunque él nos comentaba que está sufriendo como si fuera un síndrome gripal. Sí, sí, sí. Hoy en la mañana él está atendiéndose en el Figali, cometiendo una infidencia, porque creo que también podemos decirlo tranquilamente. Él se está atendiendo en el Figali, donde se le está haciendo los análisis para proceder a darle los medicamentos que le correspondan. Allí se le hace análisis y vemos que se le debe de aplicar Remdesivir, que es un antiviral que tenemos ya hace casi 2 años estarlo aplicando en Panamá y que nos ha ido muy bien con él. Y ahora recuerden que tenemos el Paxlovid y el Molnupiravir también, que Panamá
se ha convertido en el primer país de Latinoamérica en tener Paxlovid a su disposición y el segundo de Latinoamérica en tener Molnupiravir. Así que va a estar bien atendido, está nuestro equipo esperando lo que llegue. Si ya no ha llegado, me dijo que llegaba como eso a las 7 de la mañana, así que estamos muy atentos a la salud del doctor Enrique Lao y estamos seguros que va a salir bien. Así es. Don José Blandón con nosotros, ministro. Buenos días, ministro. Un placer tenerlo en la mañana de hoy con nosotros aquí y compartir con nuestra audiencia. Le quiero hacer Muy buenos días, ingeniero. La verdad, el placer es para mí poder compartir con ustedes. Gracias. Aquí le quiero hacer un par de preguntas para que ilustre a nuestra audiencia sobre COVID. Pero antes, permítame decirle lo siguiente. Creo que el presidente Cortizo, igual que los panameños, tenemos la ventaja de tener un equipo médico nuestro aquí de alta calidad. Creo que el doctor Franceschi como el doctor Díaz son excelentes hematólogos, de lo mejor, donde usted lo ponga en el planeta Tierra. Para mí son médicos extraordinarios. Quiero felicitarlo también porque nosotros tenemos un nuevo instrumento. El Ministerio de Salud tiene un nuevo instrumento para el control del cigarrillo electrónico, la nueva ley que el presidente ya sancionó, la 315. Pero quiero hablarles de COVID. Ayer nos reportaron 13.514 casos activos. La COVID como enfermedad no está teniendo un peso fuerte sobre nuestro sistema hospitalario público y privado. Lo tenemos bajo control en términos de la cantidad de pacientes en UCI y la cantidad de pacientes en cama. ¿Cuál es la perspectiva que usted le ve y qué son los anuncios que usted le puede reiterar a la población panameña de las decisiones que ya ha tomado su ministerio con respecto a la mascarilla y qué consejo le da usted a la gente para seguir nosotros pendientes de esta enfermedad que está aquí? Sí, muy bien. Bueno, primero que todo, que pareciera que ya esta ola viene marcando una tendencia ya de hace 1 o 2 semanas a descender, a disminuir, gracias a Dios. La cantidad de pacientes que están en cuidados intensivos se mantiene un poco todavía, pero esto es normal. Después que la cantidad de pacientes hospitalizados comienza a bajar, se mantiene por un tiempo la curva de pacientes en sala y en cuidados intensivos y posteriormente comienzan a disminuir. Todo esto viene después que disminuye la cantidad de casos positivos. Gracias a Dios también la cantidad de defunciones ha ido disminuyendo de a poco. Lamentablemente más del 95% de los que fallecen no tienen esquema de dosis de vacunas completas y son personas, por supuesto, que tienen algún otro tipo de enfermedades o de comorbilidades que llevan a que la enfermedad del COVID se les pueda complicar, lamentablemente, y no tengan un buen final. El hecho de que Panamá esté preparado en materia de docencia, como lo ha sido la promoción, donde ya Panamá, todos los panameños sabemos cómo cuidarnos ante el COVID, cuáles son las medidas de bioseguridad, es un punto elemental para seguir avanzando. 2, usted lo dijo muy bien, nuestras instalaciones en materia de salud están preparadas. Gracias a Dios nosotros no tenemos ni una ocupación de cama que sobrepase el 10% de ocupación de camas que tenemos destinada para el COVID. Porque, por supuesto, tenemos una serie de camas para las otras enfermedades, claro, como ha sido normalmente. Entonces, eso es bueno. El sistema tiene controlada la parte de las complicaciones del COVID. Nuestro personal médico cada vez ha ido aprendiendo más a cómo manejar los casos complicados. Tenemos la medicación de última generación para atender el COVID, como lo es, vuelvo y repito, el Remdesivir, lo decía hace un momentito que conversaba sobre el tema del doctor Enrique Lao, el Molnupiravir, que es por vía oral, y el Paxlovid, que también es por vía oral, que son medicamentos antivirales que se están utilizando en Estados Unidos ahora mismo y que nosotros somos uno de los países de la región que primero lo estamos utilizando. Entonces, también se está ayudando a que el sistema no se complique por los efectos de segunda, los colaterales o complicaciones que se puedan dar en los pacientes con COVID. Todo esto nos lleva a que Panamá esté preparado para ir disminuyendo obligatoriedad en las medidas, por lo menos de bioseguridad. De hecho, estuvimos conversando ya el viernes de que al presidente
se le presentó y él aprobó la eliminación de la obligatoriedad de las mascarillas, tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados, excepto sigue siendo obligatorio utilizar sus mascarillas en los medios de transporte y en las instalaciones donde se brinde salud, ya sean públicas o privadas. Ministro, medios de transporte incluye los vuelos internacionales, porque las aerolíneas americanas, por ejemplo, ya no están obligando a las personas a mantener la mascarilla. ¿Los aviones de Copa sí lo mantendrán? Bueno, recuerden que los aviones, una vez que usted está en un territorio ya como si fuera internacional, porque salen del aeropuerto, sí, donde tenemos que conversar, vamos a tener una reunión esta semana, casualmente Salud Pública, con un grupo de personas, entre el cual debe estar representado las aerolíneas, el aeropuerto, Salud Pública, la policía, migración, un grupo que nosotros hemos denominado viajeros, ¿no? Sí. Para tocar este tema y cómo vamos a abordar esto. Ahora, nosotros mantenemos recomendaciones que no son obligatorias, pero para nosotros es sumamente importante que la población que esté en lugares de hacinamiento, donde estamos con muchas personas, en lugares que aunque sean abiertos, pero haya aglomeración de personas, utilicemos la mascarilla. Recordemos que no hemos salido todavía de esta ola. Ayer estamos marcando cerca de un 16-17% de positividad. Estamos por enfrentar una nueva cepa, un linaje diferente, que es la BA5, que no nos extrañaría que ya aquí la tuviéramos en Panamá. En estos días estuvimos conversando con el doctor Pascal y él nos anunciaba que ya esa cepa debe de estar aquí, así que muy posiblemente durante esta semana nos estén comunicando ya de casos de BA5. Y por supuesto también queremos recomendarle a las personas que tengan problemas con su sistema inmune y las personas con enfermedades crónicas que se cuiden, además de las que por supuesto tienen más de 55 o 60 años, que tienen mayor riesgo de complicarse. Panamá, ante toda esta situación, da un paso más al regreso a la normalidad, con mucho cuidado. Nada dice, ingeniero y Fernando, que no podamos tener otra hora por la BA5. Sin embargo, yo creo que estamos en posición de ir dando pasos hacia adelante. Doctor, con respecto a el linaje del Omicron, el B5, entiendo que ella se reproduce más rápidamente, pero su letalidad no es tan violenta, de manera que si aplicamos buenas medidas de protección podemos hacerlo. Y la otra pregunta que le quiero hacer seguido es, la vacuna para los infantes. Nosotros estamos en ese proceso, Panamá, de adquirir vacunas para los niños nuestros, los infantes. Sí, muy bien. Miren, primero que todo, en efecto, la BA5 ha demostrado transmitirse más rápido que los linajes anteriores. Sin embargo, afecta sobre todo la vía respiratoria alta. Ahora, se puede presentar tranquilamente con un síndrome diarreico, con cansancio, como si fuera también un síndrome gripal. Algunas personas inclusive presentan náuseas, dolores de cabeza, por supuesto fiebre. No tiene la tendencia a ser tan agresiva. Sin embargo, en países donde se han complicado por un alto número de pacientes contagiados por esta cepa, también se les han complicado los sistemas hospitalarios. Sí. Singapur se complicó, Israel se complicó, hay otros países que se han estado complicando un poco por el alto número de casos complicados, pero lógicamente esto se da porque a mayor número de contagiados, mayor número de complicados, a pesar de que esta cepa, entre comillas, no es tan grave. Lo mejor es cuidarnos, no nos arriesguemos, tomemos las previsiones necesarias. Por el otro lado, con respecto a las vacunas,
Ya nosotros tuvimos una reunión con la mesa de expertos en vacunas, que está constituida por panameños, científicos, tanto que trabajan aquí en Panamá como algunos que están en estos momentos trabajando en Estados Unidos. Conversamos con ellos, allí en esa mesa se aprobó. Primero observamos el comportamiento de la vacunación en los Estados Unidos, que comenzó ya hace cerca de casi un mes con Sí. sus niños. Observamos, nosotros consideramos en esa mesa que para Panamá era beneficioso también comenzar a vacunar. Esa propuesta se le hizo al señor presidente a través del Convacunas, lo discutimos, se le sustentó al señor presidente y allí una de las observaciones que se hizo era que lógicamente se contaba en estos momentos con 2 vacunas para niños de 6 meses a los 5 años, que era la población que no se estaba vacunando. La FDA posteriormente junto a la CDC aprueban esta vacunación. Panamá observa, lo presenta ante las diferentes mesas, consideramos también que debíamos de adquirirla. En esa observación que se hace, nos damos cuenta que tanto Moderna como Pfizer seguían siendo 2 de las vacunas que presentan mejor opción para nuestros niños. Pero sobre todo Moderna presentaba algunos beneficios sobre la Pfizer en este grupo etario. Por lo tanto, se le sustenta al señor presidente. Ya nuestro equipo está trabajando y en conversaciones con la empresa Moderna directamente para ver si podemos adquirir en los próximos días esta vacuna. De hecho, pasó también al Consejo de Gabinete, lo propusimos en Consejo de Gabinete, allí se aprobó la semana pasada. Ya estamos trabajando en esta vacuna, así que nuestro plan A es acceder a la vacuna de Moderna. Pfizer queda como una segunda opción. Sí. No es que no sea buena, es muy buena la Pfizer también, pero hay algunas características de Moderna que nos llevan como equipo de salud a decidir mejor en esta ocasión, inclinarnos hacia Moderna para darle el beneficio a nuestra población infantil y poder también cubrirlos, porque el COVID nos está aportando también algunas muertes en niños, en infantes, ¿no? En este grupo etario. Así que lo más importante y lo mejor que podemos hacer es también cubrirlo y darle inmunidad. Ministro, estamos en ese proceso de gripalizar el COVID. Sí, pero la pregunta, ¿será necesaria una quinta dosis antes de que termine el año? Bueno, mira, lo que dicen los estudios de las organizaciones internacionales y las grandes empresas hacedoras de vacunas, pareciera que esto va a ser por lo menos una vacuna al año. Ahora, la influenza Sí. tiene un comportamiento parecido y nosotros nos vacunamos todos los años contra la influenza, ¿verdad? Y contra el neumococo. Entonces, si esto llegara a ser así, inclusive hay organizaciones y empresas que están hablando de una sola vacuna que pudiera cubrir tanto la influenza como el COVID. Ojalá lleguemos a esto y no tengan que ser 2 o 3 vacunas por separada, sino que la vacuna que nos ponemos para la influenza traiga incluida también la vacuna para COVID y otras enfermedades, ojalá, ¿no? Esto facilitaría el proceso, abarataría los costos y además también la parte logística y la accesibilidad a las personas. Si hemos demostrado que mientras más dosis sean, la gente menos se vacuna. Si es una cantidad de dosis mínima, la gente accede más a vacunarse. Entonces, a eso es a lo que se está apuntando, a facilitar el acceso y que la gente también tenga una adhesión al tratamiento para su inmunización. Ministro, ¿estamos todavía en estado de emergencia? A ver, existía un estado de emergencia administrativo, Sí. que fue en el momento de la crisis de la pandemia. El gobierno nacional, en conjunto y como equipo, consideró que se podía levantar el estado de emergencia para la parte administrativa. O sea, ya ninguna institución puede comprar insumos a través del proceso de estado de emergencia.
todas las compras y todos los procesos administrativos tienen que hacerse por la vía regular. Sin embargo, no olvidemos que la OMS no ha levantado la declaración de pandemia. Por lo tanto, no es que Panamá se mantiene en un estado de emergencia, per se, pero sí nos mantenemos en un estado de pandemia. Por lo tanto, tenemos que seguir cuidándonos. Tenemos el Ministerio de Salud y todo el resto de las instituciones y la sociedad civil en sí, tenemos que seguir trabajando para mantener el control de la pandemia tal y como lo hemos venido haciendo como país y como un gran equipo. José. Ministro, quiero cambiarle un tema, a ver el tema de las medicinas, pero permítame una pequeñita explicación. Nosotros cuando arrancó esto, usted recuerda en marzo del 20, el problema del COVID, el efecto que tuvo en la economía fue desastroso, caímos vertiginosamente y cuando comenzó a disminuir, nosotros en 21 nos levantamos en una forma ascendente, una perfecta V con 16,5% y en el 22 crecimos 12%, en el momento en que la COVID comenzó a descender. Igualmente pasa con la inflación. Nosotros en el 20 tuvimos deflación, caída de precios por debajo del histórico y la inflación ahora, mañana le voy a presentar un cuadro sobre eso. Lo que quiero plantearle con esto es que los problemas complejos no se pueden manejar con simplismos. La medicina es uno de esos problemas complejos. Es entender el problema el que me ayuda a mí a comprender cuál es el camino de la solución. Einstein decía que solo la comprensión del problema me da el 50% de la solución. ¿Por qué le planteo esta introducción? Porque mucha gente habla de las medicinas y a veces se nos olvida cómo es que está constituido este oligopolio internacional y cómo es que se fija en los precios. Vi la conferencia, vi las preguntas que ustedes contestaron a nuestros usuarios. ¿Qué le dice usted a la estrategia que el gobierno ha diseñado para resolver este problema de el no hay por el hay? Sí, muchas gracias. Mire, pregunta interesantísima. Y yo creo que es bueno que yo diga aquí que todo lo que se ha hecho es una parte de lo que se está planteando. Hoy nosotros nos vamos a reunir nuevamente en la mesa técnica de medicamentos. Ya se nos hizo el llamado nuevamente, hemos estado conversando y hoy se va a seguir planteando cuál es la ruta que nos queda por seguir. Lógicamente, parte de esa ruta ya realmente la venimos realizando desde hace más de 1 año y medio, casi 2 años, ¿verdad? Cuando el Ministerio de Salud comienza a reorganizar todo lo que tiene que ver con farmacias y drogas. Uno de los grandes problemas, y quiero explicar aquí cómo impacta lo que hemos hecho en la adquisición de medicamentos. Uno de los grandes problemas que teníamos en Panamá era que el registro médico, el registro para medicamentos, el registro sanitario para medicamentos, demoraba 2 años en expedirse o en aprobarse. Entonces, lógicamente, las empresas, la mayoría de las empresas hacedoras de medicamentos, no les interesaba venir a Panamá porque Panamá es un mercado muy pequeño y para tener que enfrascarte en 2 años de darle seguimiento a una licencia para poder entrar o a un registro, preferían mejor irse a otras latitudes donde para ellos era más fácil, había un mercado más grande y no tenían tanto problema. Entonces, lo primero que hicimos al identificar esto, dijimos, bueno, ¿cómo podemos cambiar? Allí comenzamos a trabajar en reestructurar y reorganizar, no solamente a través de leyes, normativas o decretos, donde se reorganiza la ley 1, se hacen algunos cambios, se comienza a hablar de lo que es el proceso abreviado de compras, donde se eliminan una serie de requisitos. Eso sí, y lo aclaro, nunca se dejó de ver lo que es el estándar, el nivel de confiabilidad de un medicamento, su seguridad, su calidad y su eficiencia. Por ejemplo, ministro, es que sobre eso quiero hacer un paréntesis porque yo tuve como entrevistado ayer al
ex subdirector de la Caja, donde un poco hablábamos, uno, de ese poder de comprador que tiene el Seguro Social no lo ejerce, uno. Dos, ahí no hay un inventario de las personas que van a pedir la medicina y no la encuentran. Es decir, cuando se acaba la medicina, tú dices, bueno, Linopril, nosotros compramos 100, ya las 100 vinieron a buscarlas, pero no cuentan qué pasa con el 101, el 102, el 103 y así es que van a pedir la medicina y le dicen no hay. Así que no estamos dando palos de ciego, pues con ese no hay, porque no sabemos exactamente cuánto es realmente la cantidad de medicina necesaria para cubrir la necesidad de todos los asegurados, en este caso, que son esa muestra y ese plan piloto. Sí, mira, termino de explicarte rápidamente lo que hicimos con farmacia y drogas solamente para que entendamos los procesos. Ajá. Se entra entonces con lo que es el procedimiento de compras abreviado, donde se reducen los términos para que las empresas puedan participar. Pero además de eso, además de reducirle las necesidades de obligatoriedades para las empresas, también entramos a reorganizar el mismo departamento de farmacias y drogas, donde de 130 pasos lo redujimos a 30. Lógicamente, esto, uno, aumenta la posibilidad de que diferentes empresas quieran venir a Panamá a ofertar. Y dos, le redujimos el tiempo de 2 años que nos demorábamos antes. En estos momentos, farmacias y drogas, desde hace 1 año y medio, casi 2 años, estamos entregando los registros sanitarios de medicamentos en máximo 30 días, entre 15 y 30 días. Si, en algunas ocasiones, si se puede más rápido, es mejor todavía, porque lógicamente va a depender mucho de que el empresario, la empresa, entregue toda la documentación como Dios manda. Entonces, ya nosotros redujimos el tiempo para eso, y eso es bueno para el sistema. Dos, entramos a probar y a trabajar con el proceso de desabastecimiento crítico. Fíjense, en la Caja de Seguro Social, hasta hace poco había 130 medicamentos en desabastecimiento crítico. Se activa el procedimiento, se organiza, se procede con lo que es la reglamentación. La Caja de Seguro Social hace su licitación por el procedimiento de desabastecimiento crítico, que lo hace a través de la Comisión de Medicamentos de Desabastecimiento Crítico, porque así se llama, y logramos acceder a 89 medicamentos. Hoy en día, ya esos 89 medicamentos de los 130 que estaban en desabastecimiento, ya fueron adjudicados. Quiere decir que en Panamá en pocos días deben de estar comenzando a entrar esos 89 medicamentos, que va a disminuir el desabastecimiento. Los otros 40 que no pudieron ser adjudicados porque las empresas no participaron, porque se retiraron, se tiene que armar una comisión para que salga a buscar esos medicamentos directamente a los países y a la empresa hacedora para que nos los traigan con precios más bajos. Ahora, rapidito, porque yo sé que el tiempo es oro. ¿Qué hacemos mientras estamos en el procedimiento de licitación? Esa fue nuestra pregunta. Tenemos que actuar rápido, porque el presidente nos pidió resultados a corto y a mediano plazo. Seguimos trabajando junto con la Asamblea para ver todo lo que es la parte de la ley, que eso es lo que aspiramos todos, a que se haga el cambio de la ley de una vez por todas. Entonces entramos a poner como estrategia Medixol, que es de lo que estamos hablando. Pero quiero que quede claro, Medixol no reemplaza el procedimiento normal de compra de la Caja de Seguro Social, como muchos han querido hacer ver. Sí. La Caja de Seguro Social tiene que seguir su procedimiento de compra regular, Que es un procedimiento arcaico. De Seguro Social. Dígame. Que es un procedimiento muy arcaico. Correcto, ahí está el asunto. Pero hay que seguirlo porque eso es lo que dicta la ley. Lo que nosotros tenemos que apuntar ahora, Fernando, es a cambiar ese procedimiento arcaico. Claro. Revisar la ley de la Caja de Seguro Social. Es parte de lo que se está haciendo en la Asamblea, con la Asamblea Nacional. Pero mientras tanto, nosotros no podemos dejar, mi estimado ingeniero y mi amigo Fernando, que nuestros tíos y nuestros viejitos descontinúen el tratamiento porque no hay, porque no se licitó, porque no me ofertaron, porque se retiraron o porque se están demorando en la entrega. Para nosotros como salud es importante
que el paciente no interrumpa su tratamiento. Claro. Parte del gran problema que tenemos con la enfermedad crónica es que a veces los pacientes interrumpen su tratamiento por diferentes situaciones y se nos complican. Una de esas situaciones puede ser que precisamente no tengan acceso a los medicamentos. Por eso nace Medixol. Ahora bien, recordemos que si en todo el procedimiento que vengo explicando hay retraso y la persona va a la farmacia que le corresponde y le dicen que no hay, ahora hay un sistema, toda una plataforma que se ha venido desarrollando junto con la AIG para saber en qué establecimiento de lo que ya se unieron a Medixol tenemos el medicamento lo más cercano posible al área, porque recuerden que esto lo estamos trabajando por área. De tal manera que el paciente, si no hay en su policlínica, pueda acceder a su medicamento a través de las farmacias privadas que se han incluido en Medixol, porque la farmacia privada que quiere entrar a Medixol puede hacerlo. Tiene que entrar, dirigirse a la Caja de Seguro Social a través de una dirección electrónica que se ha estado socializando a través de la Caja de Seguro Social y entran. O sea, aquí no es cuestión de uno sí y otro no. No, aquí la farmacia que cumpla con los requisitos y quiere entrar a Medixol para nosotros y para los asegurados es mucho mejor. Entonces el paciente va a retirar sus medicamentos a través de su cédula, que se convierte en una receta electrónica que viene desde la policlínica donde él fue a atenderse y le dijeron que no había medicamento. Eso se lo hacen allá, le retiran la receta y lo mandan entonces a la farmacia privada. Allí el paciente va, retira su medicamento, se le mete en la plataforma y aparece en la Caja de Seguro Social a través de este sistema que el medicamento se le entregó al paciente. Vale. Entonces, Medixol es un aliciente mientras terminamos de trabajar todo el marco legal, tanto de la Caja de Seguro Social como la ley que está trabajándose en la Asamblea Nacional. Ministro, como siempre, un placer haberle tenido aquí. Gracias por estas explicaciones y sobre todo por este panorama de hacia dónde vamos en materia de salud. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno.